pensar el programa, mañana cumplí 5 años en la presidencia de la República, de haber ganado la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. A él le gusta la fiesta. Cada 1 de julio, desde el julio del 2018, ha hecho fiesta. Después ha hecho fiesta cada 1 de diciembre, que es el aniversario en que tomó posesión. Después hace fiesta a los 3 meses del 1 de diciembre, a los 6 meses del 1 de diciembre, porque da 4 informes de gobierno al año, además del oficial. Sí, claro. Entonces le gusta y le ha resultado. Y le ha resultado porque es el presidente que más comunicación ha tenido con los mexicanos. Porque eso de decir que con el pueblo, pues si lo quieres decir, pero todos somos pueblo. Así es. Desafortunadamente la revolución de este país, la de 1910, creó una sensación que cuando dices pueblo, te refieres a los pobres. No, pueblo somos todos. Todos, por supuesto. ¿Okay? Pero el presidente cuando habla del pueblo, habla de los que están mal, de los que tienen poco, no tienen, porque es parte de la herencia priista del presidente, ¿no? Paradójicamente. A ver, Bernardino. Fíjate que, Eduardo, es muy importante, creo yo, esto, sobre todo porque, sin duda, bueno, el presidente festeja 5 años de su gobierno, hoy actualmente, y dentro de todas estas características, en todos los sexenios, no solamente el presidente, siempre hacen propuestas a reformas constitucionales, o dentro de su periodo sexenal se aprueban reformas constitucionales. Haciendo un poco el análisis respecto a ello, el presidente de la República, desde que toma posesión a la fecha, pues obviamente dentro de su periodo ha llevado 61 reformas constitucionales, es decir, se han reformado 61 artículos constitucionales en diferentes materias, y creo que es el punto fundamental para entender qué es lo que está en muchas cosas pasando en nuestro país. No quiero decir que en todas, pero sí en muchas cosas. Constitucionalmente ha habido temas, por ejemplo, la primera reforma la hizo por ahí en el 2019, en marzo del 2019, de la reforma constitucional, y hablaba acerca de la extinción de dominio, ¿no? Cuando te quitan las propiedades, cuando se comete algún delito en tu propiedad, te la quitan, que ya no sea de carácter puramente penal, porque antes era penal, y la cambian al ámbito civil. Pero es una cuestión muy característica ya dentro del derecho en ese sentido. Una de las otras, digamos, reformas importantes es la Guardia Nacional. Acordémonos el tema de la Guardia Nacional, que hasta la fecha ha dado pie en ese sentido. Inclusive el presidente de la República sigue insistiendo que al final de su periodo sexenal, allá por septiembre más o menos, cuando se inicie el 2024, el nuevo Congreso pues presentará otra reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con la idea de que se incorpore completamente a la defensa o a las fuerzas militares la Guardia Nacional. Otra de las grandes reformas, creo yo, Eduardo, que se dio también justo con el presidente de la República en el 2019, fue el tema de la Rectoría del Estado, lo que es el tema de la educación, cuando se hace todo ese cambio acerca de la reforma educativa, el artículo 3º constitucional. Acordémonos que anteriormente se había hecho una ¿Pero estás hablando como un logro? No, estoy hablando de lo que se ha hecho en ¿Por qué no reforma lo divides constitucional. en logros y en fracasos? Pues yo diría que esto Porque es lo que se ha hecho, ¿ha habido logros? Mira, Eduardo. ¿Ha habido fracasos? Sí, muchos, Sí, muchos, sí, las dos. por supuesto. Es que no quiero dividirlo de una manera como política pública, porque esto no es política pública, es reformas constitucionales que posteriormente te llevarán al análisis de la reforma política. Pero a fin de cuentas tienen Sí, consecuencias la positivas educación, o por ejemplo, un negativas. tema de educación. Hay un creo que retroceso pero terrible. impresionante. Se hizo una reforma anteriormente que no se aprobó por este gobierno y ahora se hace una nueva reforma y esta reforma se decía que se iba obviamente a hacer mejor que la anterior y pues bueno, hasta la fecha no hemos visto también en ese sentido un resultado en ese contexto. Otra grande reforma que se hizo también, Eduardo, fue la de la consulta popular y la revocación del mandato, ¿no? Dos temas importantísimos en donde se ha dicho que los mexicanos tienen más derecho a la participación, lo cual pues sí está muy bien, a la participación política en ese ámbito, a lo cual pues yo no estoy muy de acuerdo, porque constitucionalmente el presidente de la República, cualquier presidente de la República, es designado por una mayoría, ¿no? Y esta es una democracia representativa. El gobierno tiene que tomar las decisiones para que se puedan hacer las cosas en este sentido. Entonces, sin embargo, bueno, pues se da esa reforma en materia de revocación del mandato y consulta popular. Está bien, eso es bueno. Está bien. Esas figuras- Sin embargo, esas figuras, Eduardo, no han resultado. Eso digamos que... Lo que pasa es que, lo los podríamos- candados para llevarlas a cabo fueron muy elevados, entonces es difícil romper esas barreras Bueno, es que tienes constitucionales. que poner candados elevados, porque si no, Pero nos creo la que- veríamos, sí, sí, nos la a veríamos cada rato, revocando por a supuesto. cualquier presidente que llegara. Pero creo que se les pasó la mano en los tonterías. candados.
yo estoy de acuerdo, y aquí lo he dicho siempre con estas instituciones de la democracia, pero sí, tal como están de adorno en la Constitución, porque es muy difícil implementar. Pero en contrapartida tienes al presidente atacando instituciones que también son de la democracia. Sí. Los organismos constitucionales autónomos. El INE, por ejemplo. El INE, el IFAI, La Corte misma. El la INAI, misma la Suprema Corte. Corte, ¿no? El Poder Judicial. O sea, hay una confrontación. Yo creo que aquí lo interesante es, y esto lo podemos dejar para el 1 de diciembre, ¿no? ¿Cuáles son los logros y cuáles son los fracasos? Que hay logros, los hay. Sí. Los planes sociales, claro que son logros que nadie puede Indiscutibles. discutir, a menos de que seas tan neoliberal que digas, la gente se tiene que rascar con sus propias uñas. Eso no funciona en ningún lado del mundo, ¿no? Mi percepción, Eduardo, perdón, es en el sentido de que él a lo largo de los años ha ido preparando la vigencia permanente de su proyecto. Entonces, Como debe ser. Pero es que estas- es obvio estas y reformas- natural que lo haga. Sí. Como debe ser. Sí, pero a ver, al final del día lo que él ha buscado es que digamos que su proyecto perdure a lo largo de muchos años. Pues yo creo que todos los presidentes quisieran eso. Sí. Y todos los presidentes Bueno, entran. oye, los del pensando PRI, que- los del PRI lo hicieron tan bien que perduraron 70 80 años. años. 80 años, claro. ¿No? Pero aquí es un tema también de sistema y de la cultura misma del sistema. ¿Hasta dónde es posible que el sistema asuma sin conflicto el cambio? Yo creo que está El cambio se va a generar conflicto. Por supuesto, pero hay formas de absorberlo y formas de no absorberlo. Y ahorita se ve que hay sectores donde el conflicto no está siendo absorbido y está ¿Cómo gener- cuáles? Por ejemplo, toda la oposición no puede absorber estos cambios. Bueno, pues la oposición que tuvo ¿cuántos años ¿Cuántos años para hacer estos para cambios? hacer estos cambios? Porque no nos hagamos efectivamente. guajes. Se pelearon, la oposición nunca quiso aumento de salarios mínimos. Efectivamente. La oposición fue muy coda con sus programas de asistencia social. Sí. La oposición se coludió con las grandes capitales de este país. Y por eso está como está la oposición. No, No sí, se hagan- pero- el no nos pueblo para la hagamos. oposición era mero discurso. Por supuesto. Y otra cosa que también a mí, fíjate, esta fricción que hay entre el Poder Ejecutivo con los organismos autónomos, con la Suprema Corte, no estoy defendiendo que el presidente ataque, no, pero es normal en las democracias que exista fricción. Nosotros Y pleito. Claro. por un Que sí. gritito, por un desacuerdo ya Es que mucha gente se avienta al nosotros piso. tenemos la herencia de un país que durante casi 80 años la oposición estaba muerta. El PRI. Y el presidencialismo Y el puro. presidencialismo total y absoluto. Después llegó el PAN y no cumplió con los cambios que había ofrecido. Fue, como dicen, los gobiernos de Fox y Calderón fueron como gobiernos priistas empanecidos. Empanecidos. No, empanecidos. Y llegó Enrique Peña y fue más de lo mismo, ¿no? Fue un priista también. Con niveles de Era un corrupción priista Niveles- empanecido. Pero los niveles de corrupción vienen desde el... No, eso ya es parte de la Es cultura. parte de la cultura hasta Eso sí es desde el cierto. virreinato. Desde antes. Y como no tenemos pruebas de antes de la conquista, seguramente es de antes. No, ¿cómo no? Está ¿Ah, sí? todo el tema del cacao. Hay mucha prueba de los granos de cacao adulterados. Ah, sí. Sí, ¿Cómo claro. nuestros ancestros hacían esas Pues cosas? sí, fíjate que sí. Pues a mí me han dicho, y lo he oído en la mañanera, que eran casi como descendientes de Adán y Eva y que seguían en el paraíso, que estaban impolutos No, por el pues pecado. no. No les han- Esa es la visión, claro, esa es la Eso es visión lo que se quisieran tiene. creer, pero no, no. Yo, no. yo sí lo quise creer, caray, que la... Fíjate, Eduardo, que dentro de todas esas características de reformas constitucionales hay una que creo que sí hay que seguir insistiendo, que es muy importante, es el bienestar, en el caso de la salud de todos nosotros, como personas, como seres, Ha sido un desastre. un desastre Un impresionante, desastre. porque hubo una reforma constitucional en mayo del 2020 que se daba esta garantía para obviamente proteger y gratuita el derecho a la salud. Mira, le dieron la torre al Seguro Popular, que Eso. tampoco hay que decir que era lo máximo, era muy deficiente, había mucha corrupción. Pero el Seguro Popular era menos malo que el INSABI, y el INSABI resultó tan malo que lo tuvieron que cancelar, yo creo que para ocultar las cuentas. Y ahora se lo están endosando al Seguro Social. Pero les voy a decir por qué parte del cariño que le tiene el presidente. Aquí tengo un dato. 35 millones de familias del país reciben de manera directa, cuando menos, algo del presupuesto público. Digo, son de hablar de familias, ¿no?
En fin, Tómase de así es, apoyo. Eduardo. Bueno, vas a ir, yo me imagino que tú y Bernardino van a ir mañana. yo y Bernardino, o Venus y Bernardino. Pero tú. Tú y Bernardino. Tú y Venía Fox ambos dos. ¿Van a ir o no van a ir? ¿A dónde? No nos han invitado. No, ya lo hizo el presidente, ¿Ah, sí? ya hizo una invitación abierta. Mónica ya me dijo que sí va a ir. Pero Ok. ¿cuánto? No, ¿Cómo, bueno, pues dónde? a mí no me han invitado. y Juan no, sé, él no va a ir. Pero... No, Juan no. Bueno, si me Adivinaron. invitan, con mucho gusto estaré por ahí. No, sí, Mónica. No, ni para Ah, investigación perdóname, participativa. Con el uniforme proletario que tú y Venus traen hoy Pero eso es puesto, desde antes. yo me esperaría que estuvieran, que ni se cambien hoy, Así ya llegamos, mañana Mónica. llegan igualitos. No, por ahí no va el asunto. Te lo prometo que no. Yo siempre he querido tener una chamarrita de esas. Nunca has tenido una de Nunca he estas, son tenido una de maravillosas. estas. Bueno, a mí me encantan. Nunca he Son tenido súper estas. cómodas por las Tengo mis bolsitas. jeans que son Levi's, pero no tengo una chamarrita. Y yo nunca les he podido pagar, o sea que... Ya, ya, Ay, ya, ya, cállate la boca. Tú no tienes sentido del humor. Estás